Buenas compañeros, bienvenidos a En 3D, el canal donde te ayudaremos a dar tus primeros pasos en el mundo de la impresión en 3D. En el capítulo de hoy vamos a realizar la comprobación de la electrónica que formará parte de nuestra impresora. Así que sin más, coger las herramientas porque comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar nuestra fuente de alimentación que le otorgará la energía a la placa base para que nuestra impresora funcione correctamente. Lo primero que debemos hacer es, en esta pestañita de aquí que está en uno de los lados, debemos comprobar, para mi caso que yo vivo en España, que la clavija esté en la parte derecha, donde pone 220 voltios, ya que la normativa de la Unión Europea para la trifásica nos indica que nuestra corriente, cuando alimentemos cualquier aparato en la corriente, nos otorga entre 230 y 220 voltios y a 50 hercios, ¿vale? Entonces, eso sería lo primero. Si no vives en España, comprueba, buscas en Google normativa de baja tensión en tu país. Y ahí en Google te saldrá lo que debes elegir. ¿Vale? Bueno. Entonces, como vemos, la clavija está a la derecha. Está correcto. Lo segundo, nos vamos a la parte frontal, que es esta. Como podemos ver, a ver si enfoca la cámara, ahí correcto. Tenemos, no sé si se aprecia, yo creo que sí. Tenemos una N, una L, una N, un símbolo de masa, COM1, COM2, COM3, V más, V más, V más. Y tenemos como un potenciómetro para ajustar la cantidad de voltaje que queremos que nos suministre la fuente. Bien. Continuando con el esquema anterior, vamos a conectar ahora nuestro cable de corriente, que ya lo hemos quitado de la caja, que es este, ¿vale? A nuestra fuente de alimentación. Como hemos dicho antes, tenemos la L de fase, la N de neutro y el simbolito de toma de tierra. Si vemos los cables que salen de un extremo, el verde amarillo es la toma de tierra. Normalmente tenemos con color marrón la fase. La fase también puede venir o en color negro o en color gris. Y luego el neutro, que normalmente viene en color azul o azul claro. Bueno, vamos a conectar. Lo primero que hacemos es desenroscar un poco los tornillos, los tres primeros, de izquierda a derecha, los tres primeros. Y conectamos, como hemos dicho antes, la toma de tierra al tercero. Intentar que no pille la parte del plástico, no, la parte que está estañada, ¿vale? Esta parte de aquí. Vamos a conectar el neutro al segundo. Y la fase al primero. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahora conectamos el otro extremo a la alimentación y debería funcionar. Como vemos, se ha conectado
un LED de color verde, eso significa que está funcionando la fuente de forma correcta. Ahora tenemos que comprobar que nos proporcionan la tensión adecuada, que son 12 voltios. Para esto, seguimos el esquema. El COM significa, viene a ser de masa, es decir, 0 voltios. Y el V+ son 12 voltios. Es decir, el V+ es el positivo y el COM el negativo. Como podemos ver, tenemos tres posibles. Podemos conectar hasta 3, ¿vale? Un COM con un más y así. También podríamos conectar un más con varios COM, ¿vale? Pero normalmente es uno y uno. Entonces vamos a coger nuestro polímetro, nos vamos a la pestaña de voltios, conectamos la sonda negra al COM o a la masa o al negativo, según lo quieras llamar, y el rojo al positivo. Vale, hay dos rojos y este es de color negro. Normalmente vienen así en todos los polímetros. Bueno, este no es, este es de color rojo, pero bueno, aquí va el COM, el negro siempre. Cogemos el polímetro, cogemos las ondas y conectamos. Vamos a conectar al V+, al primero, y siguiendo el orden es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 y 5 y 6 son masa y 7, 8 y 9 son positivo, 12 voltios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si conectamos aquí, que es el 9, conectamos por ejemplo el pin 9 con el pin 6, nos da 12,8 voltios, nos da casi 13 voltios. Entonces lo que tenemos que hacer es, con el potenciómetro, que es este pin de aquí, el que está más a la derecha, ¿ves? Vemos que ahí se observa un pequeño potenciómetro que tiene una clavija, ¿vale? Conectamos un destornillador de punta plana y lo vamos girando. Y vemos lo que pasa en el polímetro cuando lo giramos. Lo giramos hacia un lado y vemos que sube, ¿vale? Nosotros queremos 12 voltios, entonces tenemos que girarlo hasta conseguir los 12 voltios. 12, 12,1, prácticamente 12, ¿vale? Ahí estaría perfecto. Y hacemos lo mismo con los demás. Regulando uno, regulamos todos. Pues nada, ya tendríamos nuestra fuente perfecta. Continuamos con los siguientes elementos. Bien, ahora continuamos con la placa base. La placa base es esta que tenemos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es, una vez comprobada la fuente, conectar dicha fuente para alimentar la placa base, ¿vale? Los cables que conectaremos irían aquí, al power. Si nos fijamos bien, ¿veis? Aquí pone power. Y nos pone el simbolito más a un lado y el simbolito menos, ¿vale? Esto hay que comprobarlo porque en algunas placas viene cambiado. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Pues nos vamos al polímetro y ponemos la escala más pequeña, que sería esta, 200 milivoltios. Y ponemos el rojo, que es el positivo, donde irá el positivo, y el negativo, donde va el negativo. Si nos fijamos en el polímetro, nos saldrá una tensión muy pequeña, que son 4,8, ¿vale? Entonces, si lo hemos puesto tal y como indican las flechas que vienen en la placa dibujada, positivo al positivo y negativo al negativo. En este caso, la placa está correcta.
Entonces colocaríamos el positivo donde nos indica el positivo y el negativo donde nos indica el negativo. Pero si la placa viene incorrecta, los dibujos nos saldría de esta forma en el polímetro. ¿Veis? Con el menos delante. Esto quiere decir que donde está el positivo iría el negativo y donde está el negativo va el positivo. En nuestro caso no es así. Está correcto tal y como viene en la placa dibujada. Pero hay gente que estos símbolos le vienen cambiados y donde pone más se pone el menos y donde se pone el menos se pone más. Esto hay que comprobarlo antes de empezar. Bien, una vez comprobada la polaridad de nuestra placa, buscamos este cable que pone Power y que nos servirá para conectar nuestra placa base a la fuente de alimentación. Siguiente que hacemos, buscamos donde pone Power y desenroscamos estos tornillos, desatornillamos los tornillos un poquito sin sacarlos. Bien, ahí lo tenemos. Y ahora, como la polaridad era correcta, como hemos comprobado antes, conectamos el negativo donde pone menos. Y el positivo negativo donde pone menos y el positivo donde pone más, que es el rojo el positivo y el negativo es el negro. Positivo rojo, negativo negro. Atornillamos para que no se suelte. Y cogemos nuestra fuente, primeramente la desconectamos de la corriente y conectaremos, vamos a quitar esto, pondremos el positivo en cualquiera de los V+, por ejemplo, en el primero empezando por la derecha. Y el negativo en uno de los tres que pone con. Por ejemplo, empezando por la derecha, 1, 2, 3, el cuarto. ¿Vale? Negro, negativo. Rojo, positivo. Un segundo, que se me ha salido. Apretamos los tornillos. Bien, conectamos la fuente a la alimentación. Y tendríamos nuestra placa funcionando. Vamos a comprobar la tensión con el polímetro, tendrían que llegar 12 voltios. Y como podéis ver, tenemos 12 voltios. Ya tendríamos nuestra placa base alimentada.
Bien, el siguiente paso es conectar los motores a la placa base. Para esto buscamos estos cables. Que los conectaremos a los motores. En este caso vamos a empezar por el motor del eje X. Bien, como podemos ver, aquí trae una pequeña etiqueta que pone X, o sea que es el cable para el eje X. Supongo que cada cable tendrá su longitud, por eso vienen etiquetados. Nada, para conectarlo, vamos aquí. Como ven, la pestaña solamente nos permite conectar este conector de una forma, es decir, con estas pequeñas, bueno, estas pequeñas paletillas que tiene, lo voy a llamar paletillas porque no me acuerdo ahora el nombre. Lo conectaremos mirando hacia arriba, ¿vale? De esta forma. Si lo ponemos del otro lado, no nos va a dejar, así que no hagamos fuerza, esto tiene que entrar suave. A ver, está resistiendo. Vale, ¿veis? Esto no es, era del otro lado. Como hemos dicho, las paletillas hacia arriba, conectamos. Entra suave. No hay que hacer fuerza. Y este lado vendría a la placa base. Si la ponemos así, vemos en la parte de arriba los diferentes motores. X motor, el motor del eje X, el motor del eje Y, el motor del eje Z1 y el motor del eje Z2. Y luego el motor del extrusor. Pues nada, como este es el eje X, lo conectaremos donde pone eje X. En este caso, si lo miramos así, las paletillas hacia abajo. Y entra perfecto. Repetimos el mismo proceso para los diferentes ejes. Bueno, pues ya hemos conectado todos los motores. Como vemos, tenemos el X, motor X, el Y, motor Y, Z1, motor Z, Z2, Z2, ¿vale? Bueno, el siguiente paso sería conectar el extrusor a la placa base. Como vemos, el extrusor tiene un conector aquí, en la parte superior, que iría a este pin de aquí, ¿vale? Que este es para el motor. Luego nos vienen enrollados estos cables. Vienen estos cables. Esto sería para el sensor de temperatura, que iría conectado aquí. Y este conector de aquí, ¿vale? Que iría conectado a cualquiera de estos dos fans. Perdón, aquí abajo, donde pone ET. Bueno, vamos a conectarlos. Conectamos primero este. Como siempre, las paletillas hacia la izquierda. Conectamos los cables. Para esto desatornillamos estos pequeños de aquí con el destornillador transparente.
y lo conectamos. Si os vienen estos cables sin pelar, los peláis, ¿vale? Da igual el orden. Vale, apretamos bien, que no se suelten. Perfecto. Y ahora buscamos este cable que venía junto con los cables del motor, de los motores. Como veis pone E. Y conectamos a la parte superior, el más ancho, las paletillas hacia arriba. Perfecto. Y el otro extremo aquí, con las paletillas hacia abajo. Conectado. Bien, ya tenemos el extrusor conectado. Continuamos con el siguiente paso. Bien, el siguiente paso sería conectar los sensores de final de carrera, que son estos que podemos ver aquí, ¿vale? Y empezamos siguiendo las etiquetas. Vemos que aquí pone SX. Pues nos vamos a la placa base y buscamos pues SX. Conectamos paletillas hacia la izquierda. Conectado. El siguiente SI. Buscamos SI. Perdón por el ruido que está pasando el tren. Y para el eje X. Eje Z. SZ. Paletillas a la izquierda y buscamos SZ. Conectado. Perfecto. Bien, el siguiente paso sería conectar la pantalla LCD. Como vemos, tiene un conector serie. Vale, la pantalla LCD, si nos vamos a la placa base, vemos en la parte inferior que pone LSD, ¿vale? Pues sería este. Como vemos, aquí tiene una clavija. Pues buscamos el conector, tiene la clavija arriba, pues esas clavijas tienen que coincidir. Vale, conectado. Vale, fijamos bien la clavija que coincida. No intentéis meterlo a la fuerza, esto tiene que estar suave. Perfecto. Bien, el siguiente paso sería conectar estos dos pequeños ventiladores. Vale. Como veis, si nos fijamos en las etiquetas, aquí pone fan 2, pues nos vamos a la placa base, buscamos fan 2. Son estos superiores de la izquierda. Pues conectaríamos fan 2, paletillas hacia abajo. Bien. Y fan 1. Buscamos fan 1 en la placa base. Ahí lo vemos, debajo de fan 2. Paletillas hacia abajo y conectamos. Bien, perfecto.
Vale, el último paso sería conectar la cama caliente, que yo no lo voy a hacer porque simplemente quiero ver que funcionen los motores. La cama caliente funciona, lo doy por hecho. Sería conectar aquí, ¿vale? Buscamos este cable y conectaríamos esta clavija de esta manera. Buscamos la manera, a ver. Y lo conectamos. A ver. Vale. Que nos quede la clavija hacia arriba. Y el siguiente paso, tendríamos en la otra punta de ese mismo cable, tendríamos esta terminación, ¿vale? Como veis en la etiqueta, aquí pone BT. Entonces buscamos en la placa base de BT, que está aquí, ¿vale? Conectaríamos con las clavijas hacia la izquierda, allí. Y estos dos cables, aquí donde pone BED. ¿Vale? Así. O sea, desatornillamos los tornillos, conectamos, atornillamos y listo. Bien, para finalizar tenemos que conectar nuestra fuente de alimentación a la corriente. Recordar que siempre que conectéis algo a la placa base, desconectamos la fuente de alimentación de la corriente. Ahora la vamos a conectar y vemos cómo empieza a funcionar. Como podemos ver, se ha encendido el ventilador y la pantalla LCD nos está diciendo que nuestra impresora está lista. Bueno, todo funciona correctamente. Así que continuamos. Bien, para comprobar que todo está correcto, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a la pantalla LCD, pulsamos menú, bajamos hasta Position, perdóname por el inglés, y bajamos y vamos a XFast, ¿vale? A la derecha para entrar. Y este es, ¿vale? Este es el N stop del eje X, ¿vale? Entonces si lo pulsamos, vemos donde pone min N stop, pone off, ¿vale? Lo pulso, pone on, es decir, que está funcionando. Entonces ahora, si pulsamos hacia arriba, el motor del eje X se mueve, ¿vale? Este es el motor del eje X, pulso hacia arriba. Un segundo que se me ha quitado la pantalla. Ahora entramos otra vez en Position. XFast. Y si pulsamos hacia arriba, vemos cómo, ¿ves? El motor se nos mueve. ¿Vale? Y ahora vamos a pulsar el N-Stop. Segundo, a ver cómo lo pongo. Ahí está. Pulsamos el N-Stop y lo movemos. Pero, como podemos ver, el motor no se mueve. ¿Vale? Pulsamos el N-Stop y el motor no se mueve. ¿Vale? Pulsamos. No se mueve. Pulsamos. No se mueve. Bien, esto tenemos que hacer para los demás motores y ver que todo funciona correctamente. Bien, de forma similar a la anterior, para comprobar que el extrusor funciona correctamente, nos vamos a la pantalla LCD a menú.
Extrusion. Bajamos abajo de todo. Y Extruder Position. Y aquí, ¿vale? Lo que hacemos es apretamos esto con fuerza, ¿vale? Y le damos hacia arriba en la pantalla LCD. Entonces podemos ver que a medida que yo le doy, a ver si enfoca, ¿vale? A medida que yo le doy, uy, perdón, que se me ha movido. Vale, Extruder Position. A medida que yo le doy, ¿vale? Se tiene que mover. ¿Veis? Perfecto. Pues nada, continuamos. Bien, para finalizar vamos a comprobar el funcionamiento de este ventilador, ¿vale? Para ello vamos a menú en la pantalla LCD, ¿vale? Menú, bajamos y aquí donde pone Fan Speed entramos y donde pone Fan Speed 0% le damos a la derecha y ahora empezamos a subir. Cuando empezamos a subir, este ventilador tiene que funcionar. Bien, vamos subiendo y vemos cómo empieza a funcionar. Si bajamos, baja la intensidad. Perfecto. Bien, para finalizar vamos a resetear nuestra placa base al estado de fábrica. Para ello podemos ver, podemos ver este pequeño botoncito que pone reset, ¿vale? Le damos y como vemos empieza a parpadear los LED. Vamos a darle otra vez. Si nos fijamos, cuando le damos al restar la placa base, le damos al botón y vemos lo que pasa en la pantalla LCD. Bien, ahí estaría reseteada la placa base. Bueno, pues hasta aquí la comprobación de la electrónica. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros al canal. Hasta la próxima.